Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan. Les bendecimos, deseando que el amor, la paz, la misericordia del Señor esté con ustedes y con sus seres queridos. Damos gracias a Dios por este momento que vamos a compartir con ustedes del estudio de la palabra y agradecemos a ustedes por su fidelidad, por su compañía en este momento, durante toda la transmisión donde alzamos también diferentes clamores al Señor. Muy bien, como ya saben, hemos estado compartiendo una serie de sermones hablando acerca de las diferentes familias que podemos ver en la palabra, cómo ellas fueron, si fueron familias perfectas, si tuvieron errores, si fueron más parecidas a nuestras familias hoy día, que todos nosotros de una u otra forma hemos cometido diferentes errores. Pero gracias a Dios por su amor y su misericordia, que en cada una de ellas podemos ver cómo Dios restaura, cómo Dios liberta, cómo Dios transforma las vidas, los corazones, y hace de algo que es despreciable, algo, una joya preciosa, amada y querida del Señor. Y el día de hoy no haremos ninguna diferencia, sino que vamos a estudiar la carta a Filemón y allí analizaremos algunos puntos que nos hablan de cómo era esta familia, de cómo ellos se comportaron, qué error nos muestra la palabra que ellos tuvieron y cómo Dios se manifestó y obró en ellos. Así que yo le pido que abran sus Biblias en el libro, en la carta de Filemón. Es una epístola, de las epístolas del apóstol, es la más corta, solo consta de 25 versículos, pero es importante que nosotros la miremos con el cristal correcto, con un ojo correcto, no menospreciarla por el simple hecho de que son solo 25 versículos, sino más bien que veamos ese mensaje poderoso que ella encierra acerca del amor del cristiano, acerca de la misericordia, del perdón y de la reconciliación. Muy bien, un dato importante sobre esta epístola es que junto a Efesios, Colosenses y Filipenses forman un compendio llamado por los teólogos como las epístolas carcelarias. O sea, estas cuatro cartas fueron escritas por el apóstol durante alguna de sus prisiones. Sobre la carta de Filemón, algunos estudiosos están de acuerdo con que fue escrita durante su primer encarcelamiento, que fue más bien algo así como una prisión domiciliaria, pero no sabemos a ciencia cierta durante cuál de los encarcelamientos fue escrita esta epístola. Lo que sí nos queda claro es que durante su redacción el apóstol estaba encarcelado, como lo dice ella misma en su versículo número 1, que el apóstol era prisionero de Jesucristo. Muy bien, antes de comenzar a leer la epístola, yo quiero destacar algunos puntos para nosotros comprender un poco mejor acerca de esta carta. Bien, Martín Lutero en su traducción de la Biblia al alemán en 1534 señala como tema central de esta epístola el amor del cristiano. ¿Expresada de qué forma? Expresada en el ámbito del perdón, de la reconciliación y de la misericordia. El comentario que Martín Lutero hizo de esta carta es el siguiente. Dice así: lo que Cristo hizo por nosotros ante Dios Padre, lo hace San Pablo por Onésimo ante Filemón, porque Cristo se despojó a sí mismo de sus derechos y logró conmover al Padre con amor y humildad, y así el Padre descartó imponer sus derechos y su ira y nos recibirá en su seno gracias al favor de Cristo, que defendió nuestra causa y tomó partido por nosotros completamente. Todos somos sus onésimos si creemos. Así comentó Martín Lutero durante su traducción de la Biblia acerca de esta epístola. Y eso es importante que nosotros podamos
comprender, o sea, ese amor del cristiano, ese amor que se va a manifestar entre nosotros los cristianos, y también el trasfondo que vemos detrás, y es el amor que Cristo tuvo por nosotros, que nosotros podemos expresar hacia nuestros seres queridos. Pero yo quiero que miremos lo siguiente también, y que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿qué cosas podemos nosotros aprender de esta familia? Para lo cual procedo a leer los versículos 1, 2 y 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En los versículos 1, 2 y 3 podemos observar quién es el remitente de esta carta, que obviamente ya conocemos que es Pablo, y cuál es su estado. También conocemos que estaba prisionero, y dice en el versículo 1 que prisionero por la causa de Jesucristo, por la causa del Evangelio. También se observa un saludo general para Filemón, para su casa y para toda la iglesia. En estos versículos podemos ver una gran cualidad que tenía la familia de Filemón, y es que él y su casa, que tenía un sentido de hospitalidad para las personas que necesitaban del Evangelio del Señor. Desgraciadamente este sentido se ha perdido dentro del pueblo de Dios, en muchos de nosotros. Damos gracias a Dios por aquellos que todavía abren sus puertas para tener pequeñas iglesias en sus casas, tener células donde se predica, donde se enseña la palabra, pero esto que se veía antes no se ve con tanta frecuencia, donde las casas, aparte de vivir las familias, también sustentaban diferentes iglesias. Esto también gracias a la buena posición que parece que tenía Filemón, porque ya, como veremos más hacia adelante, tenía algunas cualidades que solamente una persona de buen estatus económico la podía tener. Algo que quiero que veamos también, aparte del sentido de hospitalidad que tenía esta familia de Filemón, es que en los versos siguientes, 4, 5, 6 y el 7, encontramos otros beneficios que se los mencionaré ahora. Así que vamos a leer el verso 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por oír, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Así como Pablo dice en el verso 4 que Filemón le llegaba constantemente a su memoria durante sus oraciones, asimismo llegan nuestras familias que le sirven a Dios a la memoria de aquellos quienes están orando constantemente. Esto es uno de los beneficios, de la ventaja que nosotros encontramos al pertenecer al redil, al rebaño del Señor. Y es que el Espíritu Santo viene sobre aquellas personas que oran constantemente, que se encuentran haciendo guerra, que se encuentran intercediendo ante el Señor para llevar a estas familias que están entregadas, a estas familias que pertenecen al Señor y que sean parte de las oraciones de estas personas. Así lo confesó Pablo aquí en estos versos, en el verso 4, de que Filemón llegaba constantemente a sus memorias durante sus oraciones. Y ese es un beneficio que encontramos en las familias que están en el Señor. Hay quienes nos llevan en oración. Y yo sé que usted y yo, querido hermano, lo hemos sentido, wow, ese momento tan especial cuando sentimos que hay alguien intercediendo, que hay alguien orando por nosotros. Es ese Espíritu Santo que nos hace entender de lo efectiva, de lo eficaz que es la oración, y de que hay hermanos que nos aman y que interceden por nosotros. Entonces, aquellos que pertenecen a la familia del Señor tienen hermanos, tienen hermanas,
tiene seres queridos, que aunque no lo sean de sangre, están intercediendo, están pidiendo delante del Señor constantemente por nosotros. También vemos ahí en el verso 7, dice que pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces nosotros, las familias que le servimos al Señor, somos de ayuda y ejemplo para otras familias y creyentes. Así es, así lo vemos ahí en el verso 7, que el apóstol dice que son de gozo y de consolación, perdón, porque en ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces nosotros somos de provecho, cuando una familia pertenece al Señor, somos de provecho, somos de edificación para la iglesia del Señor y así también, asimismo, para la sociedad, para los seres queridos que nos rodean. En los versos 8, 9 y 10 hay algo también que quiero destacar, y es que aunque este no sea un tema principal en esta epístola, es algo importante que nosotros aprendamos y podamos poner por práctica, y es la cuestión del trato que Pablo le da a Filemón para expresarle la inquietud que tiene acerca de Onésimo, su esclavo. Versos 8, 9 y 10. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Amén. Entonces, Pablo, a pesar de que tenía la autoridad para ordenarle a Filemón de que recibiera, como se dice por ahí, de golpe y porrazo a Onésimo, decide darle un trato diferente, un trato de hermano, un trato de amor, como lo vemos ahí en los versos 8 y 9. Entonces Pablo tuvo un tacto correcto con Filemón. Si nos damos cuenta, como ya hemos leído, lo primero que hizo fue resaltar sus virtudes, resaltar sus cualidades, para luego corregirle, para luego darle la parte pesada de su mensaje. Y es que lo que le quiere decir es que le es necesario que reciba a Onésimo, su esclavo, que se había apartado de él por alguna razón que nosotros a ciencia cierta no sabemos, pero el apóstol nos da a entender de que posiblemente tenía algún tipo de deuda o había sustraído algo de las posesiones de Filemón y que por lo tanto había escapado, se había apartado de Filemón. Y vino a parar donde el apóstol Pablo, y todo esto con un propósito hermoso que estamos estudiando ahora mismo. Entonces, algo importante que nosotros como familia debemos de entender es que hay una manera correcta en la cual nosotros debemos de comunicar a nuestros seres queridos algún tipo de mensaje que le queremos dejar, sin importar lo crudo, sin importar lo difícil que sea de digerir. Aquí Pablo prefiere hacer un llamado más pasivo, un llamado donde apela a la misericordia, donde apela al amor, dejando de lado lo que es su autoridad, dejando de lado lo que es la forma que quizás comúnmente nosotros conocemos o entendemos que es la necesaria para corregir a una persona que está mal. Entonces es importante que nosotros aprendamos estas cosas, de que estas son las formas correctas, la forma mejor para corregir a alguien, y es así como algo que aprendí. Le llamaban la corrección tipo hamburguesa o algo por el estilo, y consistía en que los mensajes se deben de dar de esta forma: pan, carne y pan, como las hamburguesas. Eso quiere decir que primero se da un mensaje suave, luego viene la parte fuerte, que es la carne, y se cierra con otro mensaje
suave y así para así crear un efecto positivo en la persona que ha de recibir algún tipo de instrucción o corrección. Y así nos muestra el apóstol Pablo que trató a Filemón. Y así es bueno, es necesario que nosotros corrijamos a nuestra familia, corrijamos a nuestros seres queridos, sin importar que a veces nos exploten las cabezas y nos saquen de juicio, como decimos nosotros por acá. Así que si se nos presenta alguna situación similar, es nuestro deber que nosotros corrijamos a esas personas de esta forma. Y no solo en nuestro círculo familiar, sino en los hermanos en Cristo también. La forma de corregirlo no es una forma violenta, no debe ser una forma agresiva, sino que debe de ser toda una estrategia que le demuestre que lo que se hace se le pide por amor. Bien, ya sabemos que el pedimento que le está haciendo Pablo a Filemón es acerca de Onésimo, el esclavo que se había separado de Filemón por alguna razón, algún tipo de deuda que nosotros no conocemos a ciencia cierta, pero que Pablo dice en los versículos 19 y 20 que de ser necesario que lo ponga a su cuenta que él ha de pagarle. Pero en los versos 10, 11 y 12 vemos otra cosa, otro punto a favor de pertenecer a esta familia del Señor. Y es que en los versos 10, 11 y 12, se lo leo rápidamente. De nuevo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Ahora la cuestión que le quiero destacar es que en algún momento algunos de nosotros fuimos de una u otra forma, nos comportamos de una manera inútil, de una manera poco provechosa, poco beneficiosa para nosotros mismos y aún para nuestros seres queridos. Y aquí demuestra el apóstol de que así se comportó Onésimo, el esclavo de Filemón. Pero Pablo lo cataloga aquí como su hijo, el cual engendró en sus prisiones. O sea, Pablo mientras estuvo preso le predicó el evangelio a Onésimo y éste recibió la palabra de verdad y pasó a ser parte de la familia del Señor Jesucristo. Y este que era en un momento inútil pasó a ser útil en las manos del Señor. Y es exactamente lo que pasa con nosotros, queridos hermanos que nos escuchan. Una vez que estamos sin Cristo, somos inútiles, pero cuando pasamos al redil, al rebaño del Señor, cuando entregamos nuestras vidas al Señor, Él nos valida y nos hace parte de esa familia del reino de los cielos, y aquello que era inútil, sin beneficio, sin provecho, pasa a ser algo de provecho, útil y glorioso para el Señor. Onésimo, que en algún momento fue inútil, se comportó de una manera inapropiada, indebida, se portó de una manera indecente, quizás le hizo un daño a Filemón, a su familia, pasó a ser un instrumento útil para el reino de los cielos. Dice que le estaba sirviendo al apóstol Pablo durante sus prisiones, o sea, Pablo, que se encontraba en necesidades, encontró un consuelo, encontró un aliado en este servicio que le estaba ofreciendo el hermano Onésimo en sus prisiones. Así que ya Onésimo no era más un esclavo, sino que pasó a ser un hermano para Pablo, como un hijo en la familia del reino de los cielos. Quiero saltar al verso 15, se lo leo, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Queridos hermanos, todo en cuanto pasa en nuestras vidas, obra para bien, y es algo que es de suma importancia que nosotros podamos entender. Quizás en nuestra familia están pasando cosas que no son
agradables, que no son agradables para nosotros, que no son agradables para el Señor tampoco, porque nuestro comportamiento, el comportamiento de algún ser querido, no es el correcto, no es el debido, pero es importante que nosotros confiemos en el Señor, de que cualquier situación que estemos padeciendo, Dios la puede transformar para bien, para nuestro bien y para el bien de nuestros seres queridos. Así pasó con Onésimo. Eh, Sin duda él se comportó, hizo algo indebido, algo inadecuado, pero Dios transformó, usó esa situación para que Onésimo se acercara a Pablo y el Evangelio le fuera predicado y así él pudiera pasar a pertenecer a la familia del Señor. Posiblemente la situación entre Filemón y Onésimo estaba completamente deshecha, por lo cual Pablo es movido a escribir esta carta. Quizás Onésimo le había expresado a Pablo de que la relación entre ellos dos era irreparable, era insolucionable, por lo cual podemos imaginar que Pablo decide enviarle esta carta a Filemón. Entonces, evidentemente, quizás, aunque Filemón era una persona entregada al Señor, pastor allá en la iglesia de Colosas, a pesar de esto, había quizás algo en su corazón, un poco de rencor, un poco de resentimiento por lo que le pudo haber hecho Onésimo, lo cual impedía que él le perdonara y que tuviera una comunión grata, una comunión perfecta delante del Señor. Y así es, y este es el detalle que la palabra nos saca a relucir, que había que corregir en la familia de Filemón, y es esta cuestión de que esta raíz de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, era necesario que Filemón la desechara y que perdonara y recibiera a Onésimo, que era un esclavo, como parte de su familia, cosa que puede ser, como decimos por acá, de cuesta arriba, porque Filemón, con el estatus que tenía, eh, eh, rompía, podemos llamarlo así, rompía el status quo de aquel tiempo. Él podía apelar a que aprisionaran a Onésimo, él podía apelar a un castigo para él. Entonces él rompía, tendría que romper con todo esto, y no solo eso, sino hacerlo parte y recibirlo en su familia. Así que este es el mensaje que tenemos para ustedes en esta noche. Pero sin antes, antes de despedirle, quiero hacerle la siguiente pregunta, las siguientes interrogaciones. ¿Cómo hemos nosotros de comportarnos? Hemos de comportarnos como Filemón, que posiblemente tenía una amargura, un resentimiento por lo que Onésimo había cometido en su contra. Hemos nosotros de comportarnos como Onésimo, que se comportó de una manera indebida, inadecuada, que no agradó al Señor, o pasaremos nosotros a buscar reconciliación, a buscar perdón, a buscar un mediador como lo hizo él con Pablo para solucionar la situación que tenía con su amo Filemón. Hemos nosotros de decidir vivir nuestra vida esclavos del pecado, esclavos de la maldad, o pasamos nosotros a formar parte de esa familia hermosa donde abunda el perdón, donde abunda la misericordia, donde abunda la restauración, que es la familia de Dios. Es tu decisión, querido hermano, hermana que nos está escuchando. Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere cambiar tu familia. Así que damos gracias a Dios por su palabra, que nos transforma, que nos cambia, que nos redime, que nos restaura. Quiero concluir leyéndoles Gálatas 3:28, que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo nos ha hecho pertenecer a su familia, nos ha hecho uno en Él.